y Asia-Pacífico. Y sobre el tema vamos a platicar con el licenciado Miguel Meriayú, presidente del Tribunal de Justicia de Coahuila. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Miguel, gracias por tomarnos la llamada, por estar con nosotros en Contextos. Importante tu voz en relación a este estudio de la Universidad de Puebla, de las Américas, que revela que, bueno, México sigue estando entre los países que tiene como área de oportunidad muy grande el Estado de Derecho y dejar de lado la impunidad. En su momento, porque se hacen diferentes mediciones y la última que tenemos es de 2018, se hablaba de que Coahuila pues era de los estados con más deuda en este sentido, en el sentido de la justicia, y bueno, pues que había ahí pues todo un escenario de por medio. Qué bueno que te tenemos acá, Arturo González, Marcela Pámanes, saludamos. Muchas gracias, igualmente. Muy buen día, Arturo, querida Marcela. Gracias. Miguel, ¿cómo estamos en materia de impunidad? Y yo creo que valdría la pena primero el análisis del país y luego centrarnos en lo que tiene que ver con Coahuila. Yo creo que es uno de los grandes retos de los poderes judiciales en el país y sobre todo de la reforma que necesitamos en esta materia. Ahora mismo, en esta semana, tuvimos un encuentro muy importante convocado por el senador Monreal, en donde convocó al ministro Saldívar y a los ministros de la Suprema Corte, a los 32 presidentes de los poderes judiciales, senadoras, legisladores, en el debate precisamente de poder reformar el artículo 116 y dotar de fortaleza presupuestal, en principio, a los poderes judiciales en el país. Hay una gran deuda en el país de jueces, de juezas, de servidores al interior del Poder Judicial. Países que revela, por ejemplo, este estudio que alcancé a revisar muy rápidamente ayer, atendiendo esta convocatoria, tiene que ver que en países desarrollados por cada 100,000 habitantes hay 17.2 jueces. Uh-huh. Y aquí en México la media es de que por cada 100,000 habitantes tenemos 2.3, si mal no recuerdo, 2.4. Sí. Coahuila tiene 2.8, más o menos. Uh-huh. Somos alrededor de 90 jueces, 16 magistrados. Es importante señalar que, por ejemplo, en el caso de La Laguna, atendemos con 5 jueces familiares toda la demanda de atención en materia familiar. Necesitamos por lo menos 12 para que entonces cada juez tenga una atención de 700 asuntos y no de 2,000. Y eso solamente también un poco se resuelve con el tema presupuestal. Hemos hecho esfuerzos en el tema de poder administrar más con menos, porque también pues en el Poder Judicial se tiene que ver una posición de administración de los recursos, para que entonces pueda haber una impartición de justicia pronta, expedita, pero como lo he dicho, sobre todo profesional, abierta, transparente, y hoy en una dinámica digital. Coahuila es el primer estado que durante la pandemia incorpora herramientas y dice cómo sí poder impartir justicia, sobre todo en este tema de carácter penal, en donde pueden aumentar los delitos que tienen que ver con el ambiente familiar, o las violaciones entre familiares, los divorcios en este caso, y entonces durante los 2 meses que tuvimos el cierre total, que fue del 18 de marzo al 18 de mayo, se implementaron este tipo de herramientas, incorporamos los medios digitales al servicio de la impartición de justicia. Y posteriormente hicimos una transformación de estas herramientas, como es la solicitud de citas a través de un medio electrónico de la página del Poder Judicial, o el depósito de demandas electrónicas o promociones, que no existía. Me parece que Coahuila tenía un fuerte rezago en esta materia, distinto al avance que ha tenido, por ejemplo, Nuevo León, donde tienen un tribunal virtual, y hay que reconocer que tenemos que caminar, y ese fue un compromiso que hice, que durante este año el objetivo es llegar al expediente virtual para que funcione rápido y de manera eficiente, y que no solamente por el tema de la pandemia, era un punto que yo explicaba en noviembre del año pasado. ¿Qué hace la pandemia? Bueno, pues tenemos que agilizar la posibilidad de incorporar este tipo de herramientas al servicio de la impartición de justicia. Uh-huh. En materia penal son alrededor de 11,000 asuntos anuales, de los cuales prácticamente están resueltos en todo el estado alrededor de 9,000 en números cerrados.
el nuevo sistema de justicia ha sido un sistema de justicia que ha permitido la reparación del daño y una dinámica distinta en el tema de impartición de justicia en materia penal. Necesitamos más jueces civiles, más jueces mercantiles y más jueces familiares. Y ahora mismo, en el año 2022, vamos a tener la incorporación de los tribunales laborales en los poderes judiciales, y eso también va a requerir presupuesto, la conformación de nuevas oficinas. Por parte del Ejecutivo va a quedar la parte conciliatoria. Los gobernadores de los estados tendrán a su cargo, a través de sus secretarías del trabajo, lo que tiene que ver con la primera etapa de conciliación, y la segunda etapa, una vez que no resolvieron su conflicto a través de la mediación o la conciliación, pues entonces pasarán a los tribunales, que dependerán específicamente de los poderes judiciales de los estados. Entonces así está más o menos el mapa en el país, y sobre todo de la circunstancia coahuilense. Claro. Miguel, ¿podemos confiar en que en Coahuila contamos con instituciones sólidas y estadísticas seguras? Porque evidentemente sin ellas pues nunca tenemos esta posibilidad de una evaluación real de lo que se está haciendo o dejando de hacer en materia de justicia y en cualquier otra materia. Sí podemos decir que sí, y puedo decir concretamente que con relación al Poder Judicial nosotros hemos abierto la puerta a la transparencia, porque varias instituciones, Transparencia Mexicana, somos de los pocos estados que tiene un observatorio estatal integrado con una altísima pluralidad de ideas, de personas que confluyen para hacer ahora sigue la observación del trabajo del Poder Judicial. Sí tenemos estadísticas confiables, datos serios, seguros. Trabajamos con muchas instituciones internacionales, como es la USAID, o Iniciativa Mérida, cuando nos han apoyado muchísimo en la posible instalación de más ¿cómo se llama? Espacios para las audiencias de carácter oral en materia penal. Ajá. Déjame preguntarte algo. En Coahuila, de manera particular, cuando se habla de justicia, se piensa en situaciones muy específicas que tiene que ver con el daño al erario que se ha hecho en otras administraciones, y que entonces pues no vemos cómo, sino en Estados Unidos es donde se les han seguido procesos a algunos de los involucrados. Y en ese sentido, la coordinación que tendría que ver con el sistema de justicia para acabar con la impunidad, por ejemplo, con la unidad de inteligencia financiera. ¿Hay esta correlación? ¿Realmente podemos aspirar a que en algún momento esto que muchos coahuilenses determinan como hacer justicia para los coahuilenses pudiera darse? Pues yo pienso que sí, porque finalmente cada vez se robustece más el sistema anticorrupción, y yo creo que son instituciones muy, muy sólidas que en ese sentido vienen trabajando, y sobre todo instituciones que tienen ciudadanos incorporados ahí en esa actividad. Por ejemplo, Miguel Crespo está en el sistema estatal anticorrupción. Entonces son instancias que abonan a la posibilidad de abrir, de aperturar con mayor transparencia temas como que tú señalas, Marcela. Y bien, la unidad de inteligencia financiera, por supuesto, que trabaja de manera muy directa en la investigación de este tipo de delitos con la Fiscalía, para integrar las carpetas de investigación que posteriormente vienen a tratar de vincularse a procesos ya judicializados, digamos, con el Poder Judicial del Estado de Coahuila. Sí. Magistrado Miguel Meri, te saluda Arturo González. Buenos días. Buen día. Ha habido una reforma judicial importante en México, lo mencionabas hace un momento, la reforma principalmente de la oralidad y de reestructurar el sistema de justicia. Sin embargo, vemos que el índice de impunidad se mantiene alto. ¿Por qué no ha incidido esta reforma en mejorar estos niveles de procesos y al final para bajar el índice de impunidad? Y por otra parte, una configuración importante de lo que vemos en los centros penitenciarios es que la gran mayoría de la población de los centros penitenciarios está conformada por personas de bajos recursos, lo cual da una percepción de que solo las personas que no tienen la posibilidad
de pagar fianzas o pagar abogados son las que están en la cárcel. ¿Qué es lo que qué es lo que ha fallado, magistrado, en esto? Yo pienso que sí hay que hacer un análisis y una revisión del nuevo sistema de justicia penal oral que se ha aplicado concretamente con mucho éxito en Coahuila. Chihuahua, Coahuila, son estados que han implementado muy bien y de manera correcta con los protocolos internacionales que se han señalado este nuevo sistema de justicia penal oral. A mí me parece que ha dado resultados. Hay que entrarle un análisis para ver en dónde está fallando. Creo que en el tema de una reparación tan rápida y fácil que tiene este nuevo sistema es donde a veces las víctimas se quedan con mucha inconformidad con respecto a esto. Otro de los temas tiene que ver con que no todos los asuntos o no todos los delitos se convierten en una causa, ahora sí ya en una vinculación a proceso. Es decir, ¿cuántas denuncias telefónicas de violencia familiar sí se convierten en una investigación y posteriormente en una judicialización? Entonces ahí es donde el dato no es que esté fallando el sistema de justicia penal. Antes del sistema de justicia penal puede haber un impasse en donde la ciudadanía no siente la protección de la justicia, porque no llega a la judicialización. Entonces, ¿cuántas de sus llamados sí se convierten en una investigación y cuántas de esas investigaciones llegan a la judicialización? Y ahí es donde no sientes el proceso ahí es donde sientes impunidad, ¿no? Estaremos hablando entonces de que una de las partes que pudiera estar fallando es la parte policial y la parte del Ministerio Público. En la parte donde es una parte en donde tenemos que analizar cuántas llegan, ¿no? Porque también ahí hay una necesidad de más ministerios públicos, hay una necesidad de más elementos en este proceso de investigación. Es decir, es toda una cadena, ¿no? En el proceso de tener un país con menor impunidad. Y ahora, me parece que en el fortalecimiento de estas instituciones, cada vez más personas, aun y cuando tengan recursos, están siendo judicializadas, y sobre todo por el tema de fraudes, porque efectivamente muchas personas estuvieron con impunidad dedicándose de manera fraudulenta a distintas actividades. Sí. Y entonces en estos delitos patrimoniales ya están personas judicializadas dentro de los penales de este estado, claro, en todas las áreas, y puedo dar cuenta de varios que no necesariamente que son asuntos de más de 40, 50, 80 millones de pesos. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, tenemos que ir hacia allá y caminar hacia ese proceso para que la justicia se aplique no solamente, se aplique a ricos por igual, ¿verdad? Claro. Miguel, 30 segundos y nos cortan. Sí. Entonces, te pido que nos digan, ¿hay una auténtica y verdadera separación de poderes en Coahuila? Totalmente. Bien. Totalmente, hay un respeto absoluto entre los tres poderes del Estado. Bien. Miguel, muchas gracias por tomarnos la llamada y por hacernos estos comentarios importantes, dados los resultados de este estudio. Muchísimas gracias. Al contrario, muy agradecido. Hasta luego. Licenciado Miguel Meriayú, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, estuvo con nosotros. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos.